Sol de Hidalgo del Parral caía como plomo sobre los hombros de Ximena Álvarez, pero no pesaba tanto como la mirada de su propio padre. Sentada a la pequeña mesa de madera, con las manos ocupadas en un bordado que ya no le interesaba, sentía el peso de esa mirada vacía, una mirada que había perdido su brillo hacía meses, ahogada en deudas y pulque barato. La casa, en las afueras de la bulliciosa ciudad minera, olía a polvo antiguo y a desesperanza. El aire caliente que entraba por la ventana abierta no traía alivio, solo el murmullo lejano de una vida que parecía ajena, una vida donde los padres no miraban a sus hijas como si fueran el último obstáculo antes del abismo. Ximena apretó con disimulo el pequeño amuleto de cuero que colgaba de su cuello, un saquito relleno de hierbas secas que su abuela le había regalado antes de morir. La naturaleza siempre te protegerá, le había dicho, y en ese momento, Ximena necesitaba toda la protección que el mundo pudiera ofrecerle. Javier Álvarez dejó caer su sombrero sobre la mesa con un golpe sordo. El sonido resonó en el silencio tenso de la habitación. Se pasó las manos por el cabello revuelto. Su rostro era un mapa de derrota. «Se acabó, Ximena», susurró. Su voz era un graznido ronco. «Lo he perdido todo. La última veta de la mina se secó. Las deudas nos ahogan». Ximena dejó la aguja y la tela a un lado, su corazón comenzando a latir con un ritmo ansioso. Conocía esa desesperación. La había visto crecer en su padre como una mala hierba durante el último año. «Podemos vender mis bordados en el mercado, padre», sugirió ella, aunque sabía que era inútil. «O puedo preparar remedios. La gente siempre necesita curar sus males. La abuela me enseñó». «Basta de cuentos de viejas», la interrumpió él, su frustración estallando. «Esto no se arregla con hierbas ni con hilos de colores. La deuda es con don Ricardo Vega, y él no acepta remedios como pago». El nombre cayó en la habitación como una piedra en un pozo, enturbiando el aire. Don Ricardo Vega, el hacendado más poderoso de la región, un hombre cuya riqueza era tan grande como su reputación de ser cruel e implacable. «Vendrá esta noche, Ximena», continuó Javier, ahora sin atreverse a mirarla. «Vendrá a cobrar. Antes de que sigamos, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te llega al corazón, asegúrate de estar suscrito, porque mañana tengo guardado algo muy especial para ti». La llegada de don Ricardo se anunció no con un llamado a la puerta, sino con la presencia repentina de dos de sus hombres, dos sombras corpulentas que se plantaron a cada lado del umbral, bloqueando la luz del crepúsculo. Luego, entró él. Don Ricardo Vega era un hombre alto, vestido con un traje negro impecable que parecía fuera de lugar en la pobreza de la pequeña casa. Su cabello plateado estaba peinado hacia atrás con esmero, y sus ojos, de un azul tan claro que parecían trozos de hielo, recorrieron la estancia con desdén antes de fijarse en Ximena. Ignoró por completo a Javier, quien se había puesto de pie temblando. Caminó lentamente hacia la mesa, su presencia imponente llenando cada rincón, cada grieta, con una autoridad fría y absoluta. «Javier», dijo don Ricardo. Su voz era suave pero cortante, como el filo de una navaja. «He venido por lo que es mío». Se detuvo frente a Ximena, observándola como un coleccionista examina una pieza rara. «Tu plata no vale nada, Javier», continuó, sin apartar la mirada de la muchacha. «Pero tu hija, ella tiene el valor que a ti te falta». Una sonrisa delgada y depredadora se dibujó en sus labios. «Es un capullo sin abrir. Y yo tengo los jardines más hermosos de todo Chihuahua. Yo sabré cuidarla». Se volvió hacia Javier, quien parecía haberse encogido hasta la mitad de su tamaño. «Te ofrezco un trato. Olvidaré tu deuda, cada centavo. A cambio, tu hija vendrá a mi hacienda. Será mi protegida. Vivirá con todas las comodidades. A cambio de su compañía». El eufemismo flotó en el aire, denso y venenoso. Ximena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miró a su padre, suplicándole con los ojos, rogándole que la defendiera, que mostrara una pizca del hombre que una vez fue, el hombre que le contaba historias de valientes mineros y tesoros escondidos. Pero el hombre que tenía delante era un extraño, un cobarde con los ojos llenos de lágrimas de autocompasión. Javier Álvarez, atrapado entre la ruina y la deshonra, miró a su hija por un instante,
y en esa mirada ella vio su sentencia. Luego, él bajó la cabeza, derrotado. Con un movimiento casi imperceptible, asintió. Un solo gesto, un cabeceo silencioso que rompió el corazón de Ximena en 1000 pedazos y la vendió a una vida de servidumbre. El silencio que siguió fue profundo y terrible. Un abismo que se había abierto entre padre e hija. Un abismo que nunca podría cerrarse. Don Ricardo sonrió. Una sonrisa de triunfo absoluto. Había conseguido lo que quería. Como siempre, se ajustó los guantes de cuero, su mirada volviendo a posarse en Ximena. Ahora no como una oferta, sino como una propiedad. «Prepara tus cosas, muchacha», ordenó, su voz desprovista de cualquier calidez. «Mañana al amanecer, empezarás tu nueva vida». El carruaje que la llevaba a su nueva prisión olía a cuero viejo y a promesas rotas. Cada sacudida de las ruedas sobre el camino de tierra era un recordatorio brutal de su destino, un eco del martillo que había sellado su venta. Ximena mantenía la vista fija en el paisaje que se desplegaba más allá de la ventanilla, un paisaje que cambiaba con cada legua, abandonando los últimos vestigios de vegetación verde, por una paleta de ocres y amarillos cada vez más hostil. El desierto de Chihuahua la recibía no como una viajera, sino como una prisionera más. A su lado, sentada en silencio, una de las sirvientas mayores de la hacienda de don Ricardo la vigilaba con ojos impasibles. En el pescante, las voces graves de 2 capataces llegaban hasta ella, discutiendo sobre el precio del ganado y quejándose de los indios de las montañas. «Salvajes», dijo uno de ellos, la palabra cargada de desprecio. «No son más que animales que se esconden entre las rocas, pero don Ricardo sabrá cómo limpiar estas tierras». Ximena cerró los ojos, apretando con fuerza el amuleto de hierbas que descansaba sobre su pecho. El calor dentro del carruaje era sofocante, pero el recuerdo de la voz de su abuela le trajo un frescor momentáneo a su alma atormentada. La naturaleza siempre ofrece una salida. Ximena le había dicho una vez, mientras le enseñaba a distinguir las hojas de la gobernadora. Solo tienes que saber dónde mirar. En ese momento, mirando la infinita desolación del desierto, esa promesa parecía una cruel ironía. ¿Qué salida podía ofrecer aquella tierra yerma sino una muerte lenta bajo el sol? Sin embargo, la idea, una vez plantada, comenzó a echar raíces en su mente. Cualquier destino, incluso el más incierto, era preferible a la humillación que le esperaba en la hacienda de Vega. Cuando la noche finalmente cayó, trayendo consigo un frío que cortaba la piel, la caravana se detuvo para acampar. Encendieron una fogata que chisporroteaba, lanzando sombras danzantes sobre las rocas. Los capataces sacaron una botella de tequila, y pronto sus risas y sus voces se volvieron más fuertes, sus sentidos más torpes. Ximena fingió estar profundamente dormida, acurrucada bajo una manta raída, su respiración lenta y acompasada. Esperó, escuchando el latido de su propio corazón como un tambor de guerra en la quietud de la noche. La oportunidad llegó cuando uno de los hombres se alejó para atender a los caballos, y el otro se quedó dormitando junto al fuego. Era ahora o nunca. Con un sigilo que nunca supo que poseía, se deslizó fuera de su manta, se apoderó de una pequeña cantimplora de agua y como una sombra, se desvaneció en la vasta oscuridad del desierto. Corrió sin mirar atrás, sin pensar, impulsada únicamente por el pánico y el instinto. Sus pies tropezaban con piedras y arbustos espinosos, pero no se detuvo. La luna, una astilla de plata en el cielo negro, le ofrecía una luz precaria, suficiente para distinguir las formas fantasmales de los cactus y las rocas. No tenía rumbo, solo la certeza de que cada paso la alejaba de don Ricardo. El amanecer la encontró sola, una figura diminuta en un mundo inmenso y silencioso. El sol ascendió con una ferocidad implacable, borrando las estrellas y trayendo consigo un calor que se sentía como un castigo divino. A su alrededor, el desierto se extendía en todas direcciones, una trampa de arena y piedra, sin principio ni fin. Su cantimplora estaba casi vacía. El día fue una tortura. El sol la golpeaba sin piedad. El aire caliente resecaba su garganta y agrietaba sus labios. Cada paso era un esfuerzo monumental. La esperanza que la había impulsado durante la noche comenzó a desmoronarse bajo el peso de la realidad. A lo lejos, creyó ver el brillo del agua,
una laguna azul rodeada de palmeras, un espejismo. Con un grito ahogado de desesperación, corrió hacia él, tropezando, cayendo, levantándose de nuevo, hasta que la ilusión se disolvió en el aire tembloroso, dejándola con nada más que arena y sed. Fue el golpe final. Sus rodillas cedieron y su cuerpo se desplomó sobre la tierra ardiente. El mundo comenzó a oscurecerse en los bordes. Los sonidos se desvanecieron en un zumbido sordo. Con los labios rotos y la visión borrosa, lo último que Ximena vio antes de que la oscuridad la reclamara por completo fue la sombra de un halcón dibujando círculos en el cielo infinito. No fue un ángel quien la encontró, sino un hombre cuyo cuerpo parecía formado por la misma tierra que amenazaba tragársela. Aparicio, del pueblo Rarámuri, se desplazaba por el desierto no como un extraño, sino como si fuera parte viva de ese paisaje. Aquella mañana había salido temprano, sin destino concreto, solo siguiendo el llamado ancestral de recorrer su territorio. Revisó trampas, rastreó huellas, observó un cactus de peyote a un joven. Para los forasteros, ese lugar era un infierno. Para él, un santuario lleno de voces antiguas. Pero ese día algo rompía el silencio. Lo supo por el halcón. Era uno viejo, con una pluma rota, al que había visto muchas veces. Su vuelo era extraño, como si señalara algo. Aparicio interpretó la señal con la intuición de los que saben leer el lenguaje del desierto. Se movió con cautela, usando piedras y arbustos como aliados. El instinto de supervivencia lo alertaba. Una bestia, una trampa, y entonces la vio. Era una mujer, una chabochi, un cuerpo inmóvil entre trapos y polvo. Por un segundo pensó marcharse, dejarla a los buitres. Su memoria lo llenó de imágenes dolorosas, aldeas quemadas, su hermano desaparecido, promesas rotas por el acero y la traición. Los forasteros eran sinónimo de muerte. Salvarla era una amenaza para su comunidad. Acogerla sería invitar al enemigo al hogar, pero el halcón no se movía. Aparicio se acercó, se arrodilló, analizando cada detalle. La mujer era joven, su piel quemada, sus labios partidos, su vestido simple y roto, sus pies ensangrentados. Huía, eso era evidente. ¿Pero de qué? No lo sabía. Al observar sus manos, curtidas y marcadas, supo que no era una señora rica, no era una esposa de hacendado. Era alguien que conocía el trabajo duro y la desesperación. Algo llamó su atención. Un amuleto de cuero colgaba de su cuello. Lo tocó con cuidado, casi con reverencia. Un leve aroma surgió, mezcla de salvia, manzanilla y valeriana. Eran plantas de su infancia, de su abuela. Eso no era coincidencia, era una señal. Aquella mujer portaba medicina, no violencia. Era un puente, no una amenaza. La lógica le gritaba que la dejara. Podía estar enferma. Podían seguirla. Su simple presencia podía poner en peligro a todos. Pero su espíritu decía otra cosa. El halcón seguía allí. El aroma del amuleto era el del hogar. Y aquella figura desmayada no irradiaba maldad, sino una tristeza abrumadora. Tal vez, pensó, no había sido enviada para morir, sino para probar su compasión. Cerró los ojos y murmuró una oración en su lengua. Pidió guía, claridad, y entonces, con una ternura que contrastaba con su aspecto de cazador, la levantó. Era ligera como un ave herida. Su cabeza cayó suavemente sobre su hombro. El roce de su cabello le provocó un estremecimiento. Sin mirar atrás, Aparicio comenzó la caminata hacia las montañas. El sol teñía el cielo de rojo. No sabía si la llevaba hacia una nueva vida o si, paso a paso, avanzaban juntos hacia un final compartido. Pero por primera vez en mucho tiempo, eligió confiar en algo más grande que el miedo, la compasión. Ximena despertó no con el calor del sol del desierto, sino con el frío de la piedra y el olor a humo de pino y hierbas desconocidas. Parpadeó, sus pestañas pesadas y pegajosas, y durante un largo momento no supo dónde estaba. El techo sobre ella no era de paja ni de tejas, sino la curva irregular y oscura de la roca sólida. Estaba acostada sobre un lecho de pieles suaves y gruesas, y el aire que respiraba era fresco y limpio, un bálsamo para sus pulmones que solo recordaban el polvo y la sequedad. Intentó incorporarse, pero un mareo la obligó a recostarse de nuevo, su cuerpo protestando débilmente. Era un cuerpo que no sentía como suyo,
frágil y agotado, pero vivo. Estaba viva. Una sombra se movió en la entrada de la cueva, bloqueando la luz brillante del exterior. Era él, el hombre del desierto. Lo reconoció por su silueta alta y sus hombros anchos. Se acercó en silencio, sus sandalias apenas haciendo ruido sobre el suelo de tierra apisonada. En sus manos traía un cuenco de barro. Se arrodilló a su lado, sin decir una palabra, y le ofreció el cuenco. Ximena, con manos temblorosas, lo tomó. Era atole de maíz, tibio y ligeramente dulce, la comida más reconfortante que había probado en su vida. Bebió lentamente, sintiendo cómo el calor líquido comenzaba a despertar sus entrañas dormidas. Cuando terminó, él tomó el cuenco, le dejó otro con agua fresca y se retiró a la entrada de la cueva, donde se sentó con las rodillas flexionadas, vigilando la entrada como un guardián silencioso. No había calidez en su gesto, solo un sentido del deber austero y distante, que la hacía sentir a la vez segura y terriblemente sola. Pasó el resto del día en una duermevela, su cuerpo absorbiendo el alimento y el descanso. Cuando despertó de nuevo, la luz del exterior era más suave, teñida de naranja. El hombre ya no estaba. En su lugar, una mujer anciana estaba de pie junto a su lecho. Era la mujer más vieja que Ximena había visto jamás, su rostro un hermoso y profundo mapa de arrugas, cada una contando la historia de un año vivido bajo el sol y el viento de la barranca. Su largo cabello, completamente blanco, estaba trenzado con cintas de colores. No sonreía, pero en sus ojos oscuros y profundos había una inteligencia aguda, una sabiduría que parecía ver más allá de la piel, directamente en el alma. Era Nakari, la matriarca de la ranchería, y su presencia llenaba la cueva con una autoridad tranquila y formidable. Nakari la examinó sin tocarla, una evaluación lenta y metódica. Sus ojos se detuvieron en el rostro de Ximena, en sus manos, y finalmente, como había hecho Aparicio, en el amuleto de hierbas que colgaba de su cuello. Ximena sintió un nudo de miedo en la garganta. Esta era una prueba, lo sabía. Con un esfuerzo, se sentó, agachando la cabeza en un gesto universal de respeto. La anciana comenzó a hablarle en una lengua gutural y melódica que Ximena no entendía. Sus palabras eran como el murmullo de un río sobre las piedras. Ximena, sintiéndose impotente, solo pudo responder en español. «Gracias», susurró con voz ronca. «Gracias por salvarme». Al ver que las palabras eran inútiles, el pánico comenzó a crecer en su interior. Tenía que hacerles entender. Tenía que mostrarles que no era un peligro. Desesperada, se señaló a sí misma y luego señaló el amuleto. Con cuidado. Se lo quitó y lo abrió, dejando caer un poco de las hierbas secas sobre su palma. Señaló la manzanilla, luego se tocó la frente, imitando un dolor de cabeza. Señaló la salvia e hizo un gesto de purificación. Miró a Nakari a los ojos, suplicando con la mirada que comprendiera su lenguaje sin palabras. La anciana la observó durante un largo momento, su expresión indescifrable. Luego, por primera vez, un cambio sutil suavizó sus facciones. No era una sonrisa, pero era el fin de la hostilidad. Nakari tomó una decisión. Se dio la vuelta y con un gesto de la cabeza, le ordenó a Ximena que la siguiera. Ximena se levantó, sus piernas todavía débiles, y caminó tras ella hacia la luz. Lo que vio la dejó sin aliento. La cueva se abría a una cornisa natural en la ladera de un cañón tan vasto y profundo que parecía que el mundo se hubiera partido en dos. Frente a ella, paredes de roca de color rojo y ocre se elevaban hacia un cielo de un azul purísimo. Abajo, en el fondo del cañón, un río brillaba como una serpiente de plata. Dispersas por la ladera, veía otras viviendas en cuevas y pequeñas chozas de madera y adobe. Vio gente moviéndose, mujeres tejiendo mantas de colores brillantes, hombres trabajando el cuero, niños corriendo y riendo. Había llegado a una ranchería, un hogar oculto y vibrante en el corazón de las montañas. Nakari se detuvo y le entregó a Ximena un canasto de mimbre vacío y ligero. Luego, levantó su brazo huesudo y señaló las laderas de la montaña, cubiertas de una multitud de plantas y arbustos. Fijó sus ojos oscuros en los de Ximena, y aunque no pronunció ni una sola palabra, el mensaje resonó en la mente de la muchacha con la claridad de una campana. Sobreviviste al desierto. Ahora,
Demuéstranos que mereces vivir entre nosotros. Demuestra tu valor. La confianza, descubrió Ximena, no se pedía, se ganaba. A veces, con el simple acto de encontrar la hoja correcta en una montaña llena de ellas, con el canasto de mimbre en la mano, un desafío silencioso que le había entregado Nakari, pasó los días explorando las laderas cercanas a la ranchería. Cada mañana, salía con los primeros rayos de sol y se adentraba en ese jardín vertical y salvaje. Al principio, la gente de la aldea la observaba con una desconfianza palpable. Sus movimientos eran seguidos por decenas de ojos oscuros que se preguntaban qué hacía aquella extraña, aquella chavochi, hurgando en su tierra. Pero la curiosidad, poco a poco, fue ganándole terreno al recelo. Veían que no actuaba al azar. Se movía con un propósito. Sus manos expertas seleccionando hojas, arrancando raíces, recolectando flores con un cuidado y un respeto que ellos reconocían, porque era el mismo respeto que ellos le profesaban a la madre tierra. Regresaba cada tarde con el canasto lleno, no de comida, sino de medicina. Se sentaba en la entrada de la cueva, que ahora era su refugio provisional, y clasificaba metódicamente su cosecha. Hacía pequeños manojos de gobernadora para el dolor de las articulaciones, separaba las flores de manzanilla para calmar los nervios, y machacaba la corteza de sauce, un remedio que su abuela llamaba el analgésico de los pobres. No lo hacía para demostrar nada, sino porque era lo único que sabía hacer. La única forma de imponer un poco de orden en el caos de su nueva vida. Era su manera de rezar, de conectar con el mundo y de encontrar su propio centro. La oportunidad de demostrar su valor llegó de la forma más humilde y urgente. Un niño pequeño de la ranchería, de no más de 5 años, llevaba 2 días consumiéndose por una fiebre alta que no cedía. Su madre, una mujer joven de rostro angustiado, no se apartaba de su lado. Nakari, la anciana curandera, había agotado sus recursos. Había usado compresas de agua fría. Le había administrado infusiones de hierbas locales, pero la fiebre persistía, obstinada y peligrosa. Ximena observaba la escena desde la distancia, su corazón encogido por la preocupación de la madre. Reconocía los síntomas: la piel seca y ardiente, los ojos vidriosos, los escalofríos intermitentes. Era una fiebre que su abuela trataba con una infusión de hojas de eucalipto y flor de saúco, plantas que ella estaba segura de haber visto creciendo cerca de un pequeño manantial durante sus exploraciones. El miedo y la duda lucharon en su interior. ¿Quién era ella para interferir? Era una extraña, una invitada no deseada. Un error podría costarle la poca tolerancia que había conseguido. Pero entonces, vio las lágrimas silenciosas que rodaban por las mejillas de la madre del niño y supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Con el corazón latiéndole con fuerza, se acercó al pequeño grupo reunido fuera de la choza del niño. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Se dirigió a Nakari, la única que podría entenderla. Sin decir palabra, dibujó en la tierra la forma de las hojas que necesitaba y señaló hacia las montañas. Nakari la miró fijamente, sus ojos negros como la obsidiana, tratando de leer su alma. Vio la sinceridad en la mirada de Ximena, la urgencia, la ausencia de arrogancia. Tras un momento que a Ximena le pareció una eternidad, la anciana asintió lentamente. Fue una autorización silenciosa, pero lo significó todo. Guiada por la madre del niño, Ximena corrió hacia el manantial y encontró las plantas. Regresó y preparó la infusión bajo la atenta mirada de Nakari, quien observaba cada uno de sus gestos, cada medida, cada movimiento. Le dieron el brebaje al niño, cucharada a cucharada, y esperaron. Pasaron las horas. El sol comenzó a descender, y justo cuando la esperanza empezaba a flaquear, el niño comenzó a sudar. Su cuerpo, que había estado ardiendo, se cubrió de una capa de humedad. La fiebre estaba cediendo. Al anochecer, el pequeño dormía plácidamente, su respiración tranquila y profunda por primera vez en días. La madre se volvió hacia Ximena, y con las manos juntas, se inclinó en un gesto de gratitud tan profundo que ninguna palabra habría podido expresarlo. En ese instante, Ximena sintió que una pequeña raíz de pertenencia comenzaba a aferrarse a la tierra de aquel lugar extraño. Esa noche, mientras compartía en silencio la cena con Nakari, Aparicio regresó. Había estado fuera varios días.
explorando los límites del territorio. Su rostro mostraba el cansancio del viaje. Tras hablar brevemente con la anciana, se dirigió hacia la cueva donde se alojaba Ximena. Ella lo vio venir, su figura recortada contra el fuego central de la ranchería. Él se detuvo frente a ella. «El niño está mejor», dijo él. Su español entrecortado pero claro. «Nakari me lo ha contado». Ximena simplemente asintió. «Pero traigo malas noticias», continuó, su voz bajando de tono. «Los rurales de don Ricardo Vega están en los pueblos del valle. Ofrecen una recompensa muy grande por una muchacha que se escapó. Te describen a ti». Hizo una pausa, sus ojos fijos en los de ella. «Peligro viene». Un escalofrío recorrió la espalda de Ximena, pero no era solo de miedo. Era una extraña calma, una resolución. Había encontrado algo aquí, algo que no estaba dispuesta a perder. Levantó la barbilla y lo miró directamente a los ojos, su voz firme y clara. «¿Y tú, me entregarías?» Aparicio la sostuvo la mirada durante un larguísimo momento. El crepitar del fuego era el único sonido entre ellos. En su silencio, denso y profundo, había una respuesta que ninguno de los dos se atrevía todavía a nombrar. Una respuesta que colgaba en el aire de la noche como una promesa frágil y peligrosa. La sangre que brotaba de la herida de Aparicio era roja, tan roja como la de cualquier hombre, y por primera vez, Ximena sintió el miedo de perderlo como si fuera suyo. El grito de uno de los cazadores había alertado a toda la ranchería. Traían a Aparicio en una camilla improvisada, su rostro una máscara de dolor contenido, su pierna envuelta en un trozo de tela que rápidamente se teñía de un carmesí oscuro. «Un puma», le explicaron a Nakari con frases entrecortadas. Los había emboscado cerca del arroyo. Aparicio había luchado para proteger a uno de los más jóvenes, y había recibido un zarpazo profundo por su valentía. Preparar y contar esta historia nos tomó mucho tiempo. Así que, si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora, seguimos con la historia. El pánico inicial que amenazó con paralizar a Ximena fue reemplazado por una claridad helada. Todo el miedo, toda la incertidumbre sobre su propio futuro, se desvaneció, dejando solo un objetivo abrumador. Él no podía morir. Mientras Nakari y otros lo llevaban a su cueva, Ximena corrió hacia su propio refugio, recogiendo con manos rápidas y seguras las hierbas que necesitaba. Milenrama para detener la hemorragia, hojas de llantén machacadas por sus propiedades antisépticas y la raíz de consuelda para acelerar la curación. Ya no era la extraña asustada, era una sanadora, y aquel hombre, el hombre que le había salvado la vida, ahora necesitaba que ella salvara la suya. Cuando entró en la cueva de Aparicio, él ya estaba recostado sobre su lecho de pieles, su respiración agitada por el dolor. Nakari estaba limpiando la herida con agua hervida, su rostro grave y concentrado. Era un corte largo y profundo en el muslo, un surco irregular que sangraba profusamente. Sin dudarlo, Ximena se arrodilló al otro lado. Mostró a Nakari la cataplasma que había preparado. La anciana la examinó, olió las hierbas y asintió, reconociendo el poder que contenían. Ximena aplicó la pasta verde sobre la herida, presionando con firmeza. La hemorragia disminuyó, pero no se detuvo por completo. La herida era demasiado profunda, los bordes demasiado separados. La medicina de su abuela podía prevenir la infección, pero no podía cerrar la carne abierta. Fue entonces cuando la sabiduría de dos mundos se encontró. Nakari, viendo que la cataplasma por sí sola no era suficiente, se levantó y regresó con un pequeño cuenco que contenía una resina de pino pegajosa y translúcida, y una piedra plana que había calentado en el fuego. Le explicó a Ximena con gestos lo que iba a hacer. La técnica era antigua, un conocimiento de los rarámuri para sellar heridas graves en las condiciones más duras. Con la ayuda de otro hombre, Nakari aplicó la resina caliente sobre la herida ya tratada con las hierbas de Ximena. El olor a pino y carne quemada llenó la cueva por un instante, y un gemido ahogado escapó de los labios de Aparicio, pero cuando retiraron la piedra, la hemorragia se había detenido por completo. La herida estaba sellada, protegida por una capa natural que la mantendría a salvo de la suciedad y la infección, mientras que las hierbas de Ximena trabajaban desde adentro. Habían creado, juntas,
un remedio más poderoso que la suma de sus partes. Nakari y los demás se retiraron, dejando a Ximena la tarea de vigilar a Aparicio durante la noche. Se sentó en un pequeño taburete de madera junto a su lecho, cambiando las compresas de agua fría en su frente para mantener a raya la fiebre. La cueva estaba iluminada únicamente por el resplandor parpadeante del fuego, que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de roca. En esa quietud íntima, Ximena lo observó como nunca antes lo había hecho. Vio la vulnerabilidad bajo la fachada del guerrero silencioso. Vio las pequeñas cicatrices que marcaban su rostro, testimonios de una vida de lucha. Vio la forma en que su pecho subía y bajaba con cada respiración, un ritmo frágil que ella se sentía desesperada por proteger. La pregunta que le había hecho la noche anterior, ¿y tú? ¿Me entregarías? Ahora parecía trivial, insignificante. La respuesta no importaba. Lo único que importaba era el hombre que yacía frente a ella. En algún momento, entre el desierto y la fiebre, entre el miedo y la gratitud, su corazón había tomado una decisión sin consultarle. El agotamiento finalmente comenzó a vencerla. Su cabeza se inclinó y sus ojos comenzaron a cerrarse. Fue entonces cuando sintió un toque en su mano. Sobresaltada, levantó la vista. Aparicio estaba despierto. Sus ojos, normalmente tan cautelosos y distantes, ahora la miraban con una intensidad y una claridad que la atravesaron, desnudando su alma. Su mano, grande y callosa, sostenía la de ella con una sorprendente suavidad. Abrió la boca para hablar, pero su garganta estaba seca por el dolor y el esfuerzo. Tragó saliva y lo intentó de nuevo. Su voz, un susurro ronco, que apenas rompió el silencio de la cueva. Cuando te traje del desierto, dijo, cada palabra, un esfuerzo visible. Eras una carga, una piedra que el destino había puesto en mi camino. Hizo una pausa, sus ojos nunca abandonando los de ella. Ahora, si te fueras, su voz se quebró ligeramente, cargada de una emoción cruda que nunca antes le había mostrado. Mi corazón volvería a ser desierto. La paz en la barranca nunca era un regalo, sino un préstamo. Y el viento de la tarde trajo consigo el olor a tierra mojada y la noticia de que el plazo para devolverlo había vencido. Habían pasado varias semanas desde la noche en que Aparicio había sanado. Semanas en las que un nuevo ritmo se había asentado en la vida de Ximena. La confesión de Aparicio había derribado el último muro que quedaba entre ellos. Ya no había cargas ni deudas, solo un entendimiento profundo que no necesitaba palabras. Una complicidad que se manifestaba en miradas compartidas a través del fuego, en manos que se rozaban cuando trabajaban juntos en el huerto de hierbas que ella había comenzado a cultivar. Por primera vez desde que era una niña, Ximena se sentía en casa, sus raíces finalmente encontrando tierra fértil en el lugar más inesperado. Pero la felicidad, como las flores del desierto, era una maravilla frágil y efímera. El grito del vigía desde lo alto del acantilado fue la primera señal. No era un grito de alarma, sino de aviso. Momentos después, un joven corredor, uno de los más rápidos de la ranchería, apareció en el sendero, su pecho subiendo y bajando con un esfuerzo agónico. Sus piernas cubiertas de polvo y arañazos, se desplomó frente a Nakari y Aparicio, que habían salido a recibirlo. «Vienen», jadeó, sus ojos muy abiertos por el miedo y el agotamiento. Muchos, hombres a caballo, con rifles, los guía un chavochi que conoce los senderos ocultos. El nombre no necesitaba ser dicho, don Ricardo Vega. La noticia se extendió por la ranchería como un reguero de pólvora, apagando las risas de los niños y congelando las manos de las mujeres que molían el maíz. La amenaza que había sido un susurro en la distancia se había convertido en un rugido a sus puertas. Esa tarde, bajo un cielo que comenzaba a cubrirse de un velo gris y pesado, Aparicio reunió a su gente en el claro central de la aldea. Se puso de pie frente a ellos, no como un jefe, sino como uno más, pero su voz, tranquila y firme, resonó con una autoridad natural que todos respetaban. «Los chavochis están en nuestro hogar», dijo, su mirada recorriendo los rostros de sus hermanos, sus tíos, sus primos. «Quieren a la mujer que ahora es una de nosotros, a la que ha sanado a nuestros hijos y ha cuidado de nuestros heridos. Podemos huir, escondernos más profundo en las barrancas como hemos hecho tantas veces, o podemos quedarnos».
Podemos defender esta tierra que nos fue dada por nuestros antepasados. Un murmullo recorrió a la multitud. Un anciano se levantó. Huir es el camino de la supervivencia, Aparicio. Siempre lo ha sido. No tenemos sus armas de fuego. Luchar sería un suicidio. Varios asintieron. El miedo era un consejero poderoso. Fue entonces cuando Ximena, que había permanecido en silencio junto a Nakari, dio un paso al frente. Todas las miradas se posaron en ella. Su corazón latía con fuerza, pero su voz no tembló. «Él no viene solo por mí», dijo en el español claro que ya muchos entendían. «Viene por lo que yo represento, un desafío a su poder. Si me entregan, o si huimos, él habrá ganado. Y volverá. Volverá por sus tierras, por su agua, por su orgullo. Sus armas son poderosas, es cierto. Pero nosotras», dijo, mirando a las mujeres, «conocemos las hierbas que pueden crear humo para cegarlos. Nosotros», dijo, mirando a los cazadores, «conocemos cada cueva, cada sendero estrecho donde un caballo no puede pasar. Y todos nosotros». Su voz se alzó para abarcar a toda la comunidad. «Tenemos algo que él no tiene. Luchamos por un hogar, no por codicia». Un silencio profundo siguió a sus palabras. Nakari, que la había escuchado con los ojos cerrados, los abrió y asintió lentamente. «La muchacha tiene razón», dijo con su voz antigua y resonante. «Esta tierra está cansada de que huyamos. Es hora de que sienta el peso de nuestros pies, firmes sobre ella». La intervención de la anciana, combinada con la lógica apasionada de Ximena y la determinación de Aparicio, inclinó la balanza. Un grito de guerra, gutural y desafiante, surgió de la garganta de uno de los cazadores, y pronto fue respondido por todos los demás. La decisión estaba tomada. Lucharían. Las últimas horas de luz se convirtieron en un hervidero de actividad febril y organizada. No había pánico, solo un propósito unificado. Siguiendo las indicaciones de Ximena, las mujeres y los niños recolectaron grandes cantidades de hierbas húmedas y resinosas, preparando fardos que, al ser arrojados al fuego, generarían una densa cortina de humo. Los hombres, bajo la dirección de Aparicio, bloquearon senderos secundarios con rocas y prepararon trampas simples con cuerdas y ramas en los accesos principales. Ximena estableció un puesto de sanación en la cueva más protegida, organizando sus cataplasmas, sus vendajes y sus infusiones para el dolor. Trabajaban juntos, un cuerpo, una mente, un espíritu, su miedo transformado en una energía colectiva y poderosa. Al anochecer, las primeras gotas de una lluvia fría comenzaron a caer, golpeando la tierra seca y levantando el olor a polvo mojado. El viento aullaba entre los cañones, un presagio de la tormenta que se avecinaba. Fue entonces cuando el vigía dio la señal. Una serie de silbidos agudos, como el canto de un pájaro nocturno. Todos se congelaron. En la boca del cañón, muy abajo, una línea de luces parpadeantes se movía lentamente hacia ellos. Las antorchas. Eran ellos. El enemigo estaba aquí. El momento había llegado. En la creciente oscuridad, mientras la comunidad tomaba sus posiciones, Aparicio encontró la mano de Ximena. Su piel estaba fría, pero su agarre era firme. Fue un gesto que lo dijo todo. Una promesa silenciosa de luchar juntos, y una despedida tácita por si el amanecer no los encontraba a ambos con vida. A lo lejos, el primer relámpago rasgó el cielo, iluminando por un instante las figuras de los hombres armados que avanzaban, inexorables, hacia ellos. La tormenta estalló sobre el cañón, con la misma furia con la que los hombres de don Ricardo desataron su ataque, y por un momento fue imposible distinguir el rugido del trueno del sonido de la batalla. El primer disparo de rifle resonó contra las paredes de roca, un sacrilegio en la sagrada quietud de la barranca. Fue la señal. Desde sus posiciones ocultas, los Tarahumara respondieron, no con el estruendo del plomo, sino con el silbido mortal de las flechas y el vuelo silencioso de las lanzas. La lluvia torrencial convertía el suelo en un lodazal traicionero, y la oscuridad, rota solo por los relámpagos intermitentes, era la mejor aliada de los defensores. Los hombres de don Ricardo, acostumbrados a pelear en campos abiertos, se encontraron en un laberinto de pesadilla. No sabían de dónde vendría el siguiente ataque. Cada sombra parecía un enemigo,
cada eco de la tormenta un grito de guerra. Aparicio se movía entre las rocas como un espíritu de la montaña. No luchaba con la furia ciega de un hombre acorralado, sino con la precisión fría de un cazador defendiendo su territorio. Cada movimiento era calculado. Cada flecha encontraba su blanco. Dirigía a sus guerreros con señales silenciosas, aprovechando la confusión del enemigo, llevándolos hacia los senderos más estrechos y los desfiladeros más peligrosos. Desde abajo, la voz arrogante de don Ricardo Vega gritaba órdenes que se perdían en el estruendo del viento y la lluvia, su frustración creciendo a cada minuto al ver a sus hombres, con sus armas superiores, ser superados por un puñado de salvajes y una naturaleza desatada. Mientras tanto, Ximena había convertido la cueva de sanación en el corazón nervioso de la defensa. El primer herido llegó, un joven con un corte de machete en el brazo. Con manos firmes, Ximena limpió la herida y aplicó sus cataplasmas, su miedo ahogado por la urgencia del momento. Fue entonces cuando su plan se puso en marcha. Siguiendo sus instrucciones, varias mujeres arrojaron los fardos de hierbas húmedas a los fuegos que los atacantes habían intentado encender para iluminar la zona. Un humo espeso y acre, con un olor penetrante, comenzó a extenderse por el campo de batalla, irritando los ojos de los rurales y sumiendo todo en una niebla aún más impenetrable. La confusión se convirtió en caos. En medio de ese caos, uno de los hombres de Ricardo, un tipo corpulento con una cicatriz en la cara, se perdió de su grupo y tropezó directamente con la entrada de la cueva de Ximena. Vio la luz del pequeño fuego en el interior y la silueta de ella inclinada sobre el herido. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. «Vaya, vaya», gruñó, levantando su rifle, el premio mayor. Ximena levantó la vista y su sangre se heló. Estaba atrapada. No había a dónde correr. El hombre se abalanzó sobre ella, una mano extendida para agarrarla. El instinto, puro y primario, se apoderó de ella. En su cinturón llevaba varios saquitos de tela. Con un movimiento rápido como el de una serpiente, agarró uno, el que había llenado con el chile más picante que crecía en la barranca, molido hasta convertirlo en un polvo fino. Justo cuando la mano del hombre estaba a punto de cerrarse sobre su brazo, le arrojó el contenido del saco directamente a la cara. El hombre aulló, un grito de agonía y sorpresa, soltando su rifle para llevarse las manos a los ojos ardientes. Se tambaleó hacia atrás, ciego y maldiciendo. Ese instante fue todo lo que Ximena necesitó. Agarró una piedra pesada del suelo y con toda la fuerza de su desesperación se la estrelló en la cabeza. El hombre se desplomó como un saco de grano, inconsciente. Ximena se quedó de pie, temblando, con el corazón martilleándole en el pecho, pero no de miedo. Era el temblor de la adrenalina, de la sorpresa de su propia fuerza. La mujer que había huido al desierto para morir ya no existía. En su lugar, había una mujer que luchaba por vivir. En el corazón de la batalla, Aparicio finalmente se encontró cara a cara con su némesis. Don Ricardo, separado de sus hombres, se había refugiado bajo un saliente de roca. Cuando vio a Aparicio, levantó su pistola, pero el suelo resbaladizo lo traicionó. Tropezó, y en ese segundo, Aparicio estaba sobre él, derribándolo y arrancándole el arma de la mano. Lo tenía. El hombre que representaba toda la codicia y la crueldad, que había destruido a tantos de su pueblo, estaba a su merced. Levantó su cuchillo de obsidiana, la hoja brillando a la luz de un relámpago. La venganza era un sabor dulce y poderoso en su boca. Podía terminarlo todo allí mismo. Podía vengar a su hermano, a su gente. Pero entonces, a través de la cortina de lluvia y humo, vio a Ximena. La vio de pie en la entrada de su cueva, no acobardada, sino erguida, una figura de resiliencia en medio de la tormenta. Vio en ella no solo a la mujer que amaba, sino el futuro. Un futuro de sanación, no de sangre. Un futuro de construcción, no de destrucción. Comprendió en ese instante que matar a Ricardo no le devolvería nada de lo que había perdido, pero perdonarle la vida, aunque no lo mereciera, le permitiría conservar todo lo que acababa de ganar. Con un grito que era más de liberación que de ira, bajó el cuchillo, pero no para herir. En lugar de eso, agarró el rifle de don Ricardo que yacía en el suelo y lo partió en dos contra una roca. «Mi gente no es asesina», dijo,
su voz resonando por encima de la tormenta. «Y esta tierra te rechaza». Aparicio se irguió y dio una orden en su lengua. Varios de sus guerreros aparecieron de entre las sombras y levantaron al humillado hacendado. Lo empujaron y lo arrastraron, junto con los pocos hombres que le quedaban, fuera de la ranchería, expulsándolos hacia la noche y la furia de la tormenta. Eran una marea derrotada, retrocediendo hacia la nada. Poco a poco, la lluvia comenzó a amainar, transformándose en una llovizna suave. El último eco de la batalla se desvaneció, dejando solo el sonido del agua goteando de las rocas. En el silencio que siguió, Ximena y Aparicio caminaron el uno hacia el otro, encontrándose en el centro del claro embarrado. Estaban cubiertos de lodo y agotados, sus cuerpos doloridos, pero sus espíritus intactos. Se miraron a los ojos, y en esa mirada compartida no había necesidad de palabras. Estaban vivos, y por primera vez desde que sus vidas se habían cruzado, eran verdaderamente, incondicionalmente libres. Pero mientras observaban los estragos de la batalla a su alrededor, una pregunta silenciosa flotaba en el aire. ¿A qué costo? La mañana después de la tormenta, el sol no solo secó la tierra, sino que pareció limpiar las últimas sombras del miedo de los corazones de la gente. El aire olía a tierra limpia, a pino mojado y a la promesa de un nuevo comienzo. El costo de la batalla había sido visible. Había heridos que atender y defensas que reparar. Pero al mirar los rostros de la comunidad, Ximena no vio derrota, sino una resolución tranquila, una fuerza que no conocían antes. Habían enfrentado al monstruo que los había acechado durante generaciones y habían sobrevivido. No, habían vencido, y en esa victoria se habían encontrado a sí mismos y los unos a los otros de una manera nueva y más profunda. El tiempo, en la barranca, no se medía en días ni en horas, sino en estaciones, en el ciclo de la siembra y la cosecha. Y las estaciones pasaron. 3 años después, la ranchería no solo había sanado, sino que había florecido. La amenaza de don Ricardo Vega se desvaneció como un mal sueño. Su poder y su orgullo, rotos en la tormenta, nunca se recuperaron. La comunidad, fortalecida por su lucha compartida, se volvió más unida. Y en su centro, como un corazón que bombeaba nueva vida, estaba el huerto de Ximena. Había crecido hasta convertirse en un jardín exuberante, donde las hierbas de su abuela crecían junto a las plantas sagradas de los rarámuri. Allí, enseñaba a los niños de la aldea a distinguir las hojas, a entender sus secretos, a respetar el poder de la tierra. Se había convertido en la sanadora, una mujer cuyo conocimiento era un puente entre dos mundos. Una tarde, mientras el sol teñía de oro las paredes del cañón, Ximena estaba sentada a la entrada de su hogar, ahora una de las viviendas más sólidas de la ranchería, construida por Aparicio con sus propias manos. En sus brazos, arrullaba a una pequeña niña de apenas 1 año, su segunda hija. A sus pies, su primogénito, un niño de casi 3 años llamado Tadeo, cuyo nombre significaba corazón valiente. Jugaba con una pequeña figura de venado tallada en madera por su padre. El niño, con su piel cobriza y los ojos oscuros de Aparicio, pero la sonrisa curiosa de Ximena, parloteaba en una mezcla natural de español y rarámuri, un idioma propio que era el símbolo viviente de su amor. Aparicio se sentó a su lado, regresando de revisar los campos de maíz. El maíz, ese año, crecía más alto y fuerte que nunca. Pasó un brazo alrededor de los hombros de Ximena, su presencia una fuente de calma y fortaleza inagotable. Contemplaron en silencio a su hijo jugar, el sonido de su risa mezclándose con el canto de los pájaros al atardecer. «A veces pienso en la mujer que fui», susurró Ximena, su cabeza reclinada sobre el hombro de él, «la que corrió hacia el desierto, esperando la muerte. No la reconozco». Aparicio la miró, y en sus ojos ya no había sombras de un pasado doloroso, solo un amor sereno y profundo. «Yo sí», respondió con voz suave. «Yo la reconozco. Vi la semilla de la flor que eres hoy, fuerte, resistente y más hermosa de lo que crees. Solo necesitabas la tierra correcta para crecer». En ese momento, Tadeo dejó su juguete y corrió hacia ellos, lanzándose a sus brazos en un abrazo torpe y lleno de amor infantil. Ximena y Aparicio lo rodearon, sus manos encontrándose sobre la espalda del pequeño, encerrando en ese círculo a su familia, su mundo,
su universo entero. No había sido una batalla, sino un viaje. No había sido una huida, sino un regreso a un hogar que no sabían que estaban buscando. En ese simple abrazo familiar residía la respuesta a todas las preguntas, la cura para todas las heridas, el fruto de toda su lucha. Bajo el sol de Chihuahua, en el corazón de la barranca, su amor había echado raíces tan profundas como las de los pinos milenarios, y su legado, como el maíz, prometía alimentar a las generaciones venideras. Y así, la historia de Ximena y Aparicio llega a su fin. Concluimos este viaje no en el silencio desolador del desierto que casi reclamó la vida de nuestra protagonista, sino en la calidez de un hogar vibrante, con la risa de sus hijos como la música de fondo, y la imagen del maíz creciendo alto y fuerte bajo un sol que ya no castiga, sino que nutre. Es un final que se siente completo, ganado a pulso. Recordemos por un momento el camino recorrido, la desesperación de Ximena en aquella casa polvorienta, vendida como una mercancía, su huida hacia una libertad que parecía una sentencia de muerte, y el encuentro predestinado con Aparicio, un hombre que, a su vez, huía de los fantasmas de su propio pasado. Vimos como dos almas heridas, pertenecientes a mundos que se enseñaban a desconfiar el uno del otro, encontraron un lenguaje común no en las palabras, sino en los actos de cuidado, en el respeto por la tierra y en la fusión de sus sabidurías ancestrales. Su viaje, que comenzó con la traición y la desesperanza, floreció en las grietas de la adversidad hasta convertirse en un poderoso legado de esperanza, arraigado para siempre en el corazón de la barranca majestuosa. Esta historia, en su esencia, nos susurra verdades profundas sobre la naturaleza del amor y la fortaleza del espíritu humano. Nos recuerda que el amor verdadero raramente es un hallazgo afortunado en un camino fácil y lleno de lujos. Más bien, es una construcción artesanal, una fortaleza que se edifica ladrillo a ladrillo en medio de la tormenta. Se forja en la vulnerabilidad compartida, en el acto de curar las heridas del otro y permitir que las propias sean curadas. Es el respeto que no solo tolera la diferencia, sino que la celebra, la aprende y la integra, creando algo nuevo y más fuerte. Es la sanación que no proviene de olvidar el dolor, sino de encontrar un nuevo propósito que lo trasciende, un propósito que nace del valor inmenso de volver a confiar cuando todo te ha enseñado a no hacerlo. Porque las flores más resilientes, las que nos dejan sin aliento por su belleza y tenacidad, no crecen en los jardines protegidos y cuidadosamente abonados. Brotan, contra toda lógica, desde la tierra más árida de la vida. Nacen de la pérdida, del abandono, del prejuicio. Se alimentan de la determinación, de la compasión inesperada y de la fe en que incluso en el suelo más estéril, una semilla de esperanza puede germinar. Ximena y Aparicio son esa flor, un testimonio de que nuestras cicatrices no tienen por qué ser el final de nuestra historia, sino el terreno fértil donde puede comenzar nuestro verdadero crecimiento. Ahora, tomemos un momento de silencio. Pensemos en nuestras propias vidas, en los desiertos que hemos tenido que cruzar. Pensemos en las tormentas que nos han puesto a prueba y en las veces que nos hemos sentido perdidos, sin rumbo. ¿Quién ha sido el halcón que nos ha mostrado un camino inesperado? ¿Qué conocimiento, qué don único poseemos que, como la herbolaria de Ximena, puede convertirse en nuestra salvación y en un regalo para otros? Y lo más importante, ¿qué flores hemos logrado hacer crecer en nuestras propias tierras áridas? Si el viaje de Ximena y Aparicio ha tocado tu corazón, si ha plantado una pequeña semilla de reflexión en tu alma, considera compartir este mensaje de armonía, resiliencia y esperanza. A veces, una historia es el agua que otra alma necesita para empezar a florecer. Gracias por acompañarnos en este viaje. Gracias por escuchar.